¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nos desgastan tanto, incluso cuando lo único que intentamos es ser buenos? ¿Has sentido que, al ser comprensivo, terminaste convirtiéndote en el blanco perfecto? Y lo más inquietante, ¿será que tu bondad es realmente una virtud o una trampa construida por manos frías y calculadoras? Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, escribió Maquiavelo. Una frase que, a primera vista, suena a crueldad, pero ¿en verdad lo es? ¿O será que esconde una sabiduría brutal para tiempos en los que la manipulación viste sonrisas y la violencia se esconde en silencios? Todos nosotros, en algún momento, fuimos entrenados para creer que ser bueno es ceder, renunciar, comprender, y no hay nada de malo en ello, hasta que esa bondad se convierte en una correa, hasta que alguien, sigilosamente, comienza a usar tu empatía como palanca de control, y tú, por miedo a parecer duro, te vas moldeando, encogiendo, apagando. Pero Maquiavelo no te pediría que fueras duro, te pediría que fueras claro, que dejaras de lado el romanticismo moral y empezaras a ver el mundo y a las personas como realmente son. Y cuando digo esto, no me refiero a paranoia, sino a lucidez. Este video no trata de venganza, no se trata de volverse frío, se trata de algo aún más radical, dejar de sacrificarte por la comodidad emocional de quienes te vacían por dentro. Vamos a recorrer juntos un sendero incómodo, sí, pero liberador. Vamos a desmontar el mito de la bondad incondicional, explorar la mente estratégica de Maquiavelo, entender por qué el silencio puede ser más poderoso que cualquier discurso. Y sobre todo, vamos a tocar ese punto ciego que quizás siempre sentiste, pero nunca te atreviste a nombrar. El peso invisible de intentar sostener relaciones que solo existen cuando tú te apagas. No estás solo, y no estás equivocado por querer paz, pero la paz, a veces, solo llega después del silencio. Silencio, no como cobardía, sino como resistencia. Si estás listo, te invito a entrar. Vamos a exponer el juego, a dibujar el mapa, y capítulo a capítulo, a reconstruir tu presencia, no como alguien que implora respeto, sino como quien ya entendió que el respeto empieza cuando dejas de dar explicaciones. Creciste escuchando que ser bueno era el camino correcto, que ceder era signo de madurez, que explicar, perdonar, relevar, incluso sin reciprocidad, era noble, y quizá por mucho tiempo creíste que eso era sinónimo de fuerza, que soportar en silencio era el precio de la armonía. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de maldad que se alimenta justamente de esa bondad que llevas dentro? Las personas tóxicas no gritan, no lo necesitan. Con el tiempo aprenden a operar en la frecuencia más sutil de la manipulación. Son maestras de lo no dicho, de la media sonrisa, de la omisión quirúrgica. No necesitan atacarte directamente porque ya aprendieron a sembrar dudas en ti, dudas que crecen como maleza en tu autoestima. Saben exactamente dónde tocar para hacerte sentir egoísta cuando pones límites. Conocen el tono justo para hacerte dudar de tu percepción, y lo hacen con tanta delicadeza que, al final, terminas pidiendo disculpas por cosas que ni siquiera entiendes del todo. Y lo más cruel, sientes que eres injusto al desconfiar de ellas. Después de todo, nunca te han gritado, ¿cierto? Maquiavelo, si estuviera aquí, no dudaría en desenmascararlas, no romantizaría tu dolor, te miraría a los ojos y te preguntaría con frialdad quirúrgica, ¿estás siendo bueno o estás siendo predecible? Porque existe un tipo de bondad que deja rastros, y esos rastros pueden ser seguidos por depredadores. Mira, Maquiavelo nunca fue el villano que muchos pintan. Simplemente entendió, antes que todos, que el poder se manifiesta donde hay previsibilidad emocional. Las personas manipuladoras son como estrategas de guerra. Observan, esperan, descifran tus reacciones, como quien estudia un mapa antes de la invasión. Y tu sentido de moralidad es el mapa más fácil de leer. Dices sí cuando quieres decir no, porque temes parecer duro. Respondes mensajes impulsivamente porque no quieres parecer indiferente. Aceptas invitaciones que te hieren emocionalmente porque temes ser visto como ingrato. Y en ese circuito te vas perdiendo, mientras el otro va ganando acceso. La bondad que no conoce sus propios límites se convierte encarnada. Y por eso, la pregunta que debe resonar no es ¿cómo ser una buena persona?, sino ¿hasta dónde mi bondad me protege? ¿Y a partir de dónde me destruye? No se trata de endurecer el corazón,
Se trata de dejar de ofrecer el cuello a quien siempre viene con el cuchillo escondido en la mirada. La trampa está en ese deseo de resolver todo con afecto, en esa creencia de que, si eres lo suficientemente amoroso, gentil, paciente, el otro finalmente verá. Pero la verdad, por más amarga que suene, es que las personas tóxicas no quieren solución, quieren reacción. Reflexiona. ¿Cuántas veces escribiste largos mensajes tratando de explicarte? ¿Cuántas veces volviste a otra conversación, otra oportunidad, otro intento de ser comprendido? Y al final, todo terminó igual, o peor. Ellos no se alimentan de la paz, se alimentan de la tensión. Maquiavelo nos enseña que, en los juegos de poder, la emoción desprotegida es una ofrenda, y las personas tóxicas huelen esa ofrenda desde lejos. No les importa la verdad, solo el control. Y tú, en tu afán de ser bueno, de no herir, de no parecer difícil, entregas, sin darte cuenta, tu territorio más sagrado, tu estabilidad emocional. Esa es la trampa. Una que comienza con pequeños silencios, con sonrisas de esquina, con frases como «estás exagerando», «eso está en tu cabeza», «no fue lo que quise decir», y termina contigo mirándote al espejo sin saber ya quién eres. Y cuando eso sucede, no es que te equivocaste por amar demasiado, es que olvidaste amarte a ti mismo con la misma fuerza con la que intentaste salvar a quien te lastimaba. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina una escena, un campo de batalla silencioso, ningún grito, ningún disparo, solo miradas y un movimiento sutil, casi imperceptible, decide el destino de la guerra. Ese es el territorio donde Maquiavelo opera, no en las explosiones, sino en las pausas, no en las declaraciones encendidas, sino en los gestos que desarman sin aviso. El silencio es uno de esos gestos, uno de los más poderosos y uno de los más subestimados. Las personas tóxicas operan como directores de la disonancia emocional, juegan con tus cuerdas internas esperando que reacciones, que grites, que te justifiques, que corras a reparar lo que ellas mismas rompieron, y cuando respondes con silencio, pierden la partitura, el guión, el control. Maquiavelo lo entendería perfectamente. En El Príncipe, deja claro que el verdadero poder está en la capacidad de no ser leído, de ser impredecible, de no entregar tu juego. Y el silencio, en ese contexto, no es ausencia de voz, es presencia absoluta de intención. Puede que parezcas tranquilo por fuera, pero por dentro estás haciendo algo que las personas tóxicas temen profundamente. Estás retomando el dominio de tu espacio emocional. Y sí, ellas lo van a sentir, van a presionar, van a acusarte de frialdad, de indiferencia, de cobardía, pero lo que en realidad las asusta no es tu silencio, es lo que representa, es el fin de la previsibilidad, es el colapso de la marioneta, es el momento en que el juego cambia y ellas ya no saben cómo jugar. El silencio estratégico es cuando dejas de responder mensajes que te drenan, cuando ya no justificas cada límite que impones, cuando eliges no entrar en una discusión que ya nace contaminada, y más que eso, es cuando aceptas que no necesitas público para validar tu dolor. Es en ese punto donde el silencio se vuelve espada, corta vínculos fantasma, rompe pactos invisibles. Y sí, duele, no a ti, sino a la estructura que te mantenía atrapado. Mira, lo que más retiene a alguien en una relación tóxica no es la otra persona. Es la ilusión de que, con la palabra correcta, con el gesto correcto, con la dosis justa de empatía, todo se va a resolver. Pero ese es el truco. Ellos no quieren resolución, quieren repetición. El silencio rompe ese ciclo, interrumpe el hechizo. Es como despertar en medio de una pesadilla, jadeante, asustado, pero finalmente lúcido. Y en ese momento de lucidez, comprendes. No necesitas decir nada, no necesitas explicar, no necesitas justificar tu retirada.
Porque lo que es verdadero no exige convencimiento, y lo que es manipulador, por más que intentes explicarlo, nunca aceptará la verdad. El silencio, entonces, no es fuga, es táctica. Es cuando eliges preservarte en vez de probarte. Es cuando dejas que el eco hable por ti. Es cuando transformas tu ausencia en presencia. Y hay algo casi poético en eso, porque el silencio, cuando se sostiene con claridad, tiene una frecuencia que lo dice todo. Grita para quien sabe escuchar. Ya no estoy disponible para este juego. Y cuando eso se entiende, aunque sea inconscientemente, la otra persona lo siente. Lo siente como un escalofrío en la espalda, como una puerta que se cierra sin llave, pero que jamás vuelve a abrirse. El silencio estratégico es el momento en que dejas de ser una marioneta emocional y te conviertes en el autor de tu propia narrativa. Exige valentía, exige presencia y, sobre todo, exige que recuerdes algo que el mundo intenta hacerte olvidar todos los días, que tu valor no está en tu explicación, sino en tu integridad. Tal vez aprendiste, como tantos de nosotros, que poner límites es grosero, que decir no suena ingrato, que alejarte de alguien es falta de compasión. La verdad, sin embargo, es más sombría y más liberadora. Esa narrativa fue sembrada en ti para que fueras fácil de controlar, porque las personas sin límites son territorio abierto, y donde no hay frontera, hay invasión. Los límites no son para pelear, no son para gritar, no son para vengarse. Los límites son como espadas afiladas que mantienes envainadas, pero visibles, no para herir, sino para dejar claro, aquí no se atraviesa sin consecuencia. Y cuando Maquiavelo habla sobre el poder de los gobernantes, no habla de los que son queridos, habla de los que son respetados, de los que imponen presencia, de los que saben decir basta con un gesto. Y quizá, sin darte cuenta, estés justo en el punto en que necesitas hacer eso, dejar de pedir ser respetado y empezar a actuar como alguien que ya se respeta. ¿Ya lo notaste? Cada vez que retrocedes por miedo a parecer duro, envías una invitación invisible para que te pongan a prueba otra vez. Cada vez que te justificas en exceso, ofreces una brecha para ser manipulado. Cada vez que suavizas tu no con 1000 rodeos, abres el camino para la insistencia. Las personas tóxicas no cruzan tus límites por accidente. Los cruzan porque no los afirmas, porque das margen, porque titubeas. Pero ¿qué pasaría si, a partir de ahora, ya no titubearas más? Si dijeras, ya no contesto llamadas después de tal hora, y punto. O, ya no estoy disponible para este tipo de conversaciones, sin explicaciones. O incluso, no participo en espacios donde me disminuyen, sin negociar tu presencia. Date cuenta, entre más limpio el límite, menos necesita ser explicado. Entre más firme tu posición, más difícil será que alguien intente derribarla. Lo que desconcierta a quien busca manipularte no es el grito, es la claridad, es la tranquilidad con la que dices no, sin necesidad de subir el tono. Es el silencio después de establecer el límite, es la ausencia de defensa, es la ausencia de culpa. Los límites verdaderos no imploran comprensión, simplemente existen, como muros que protegen una ciudad preciosa, y quizá este sea el punto más importante. Tu paz es una ciudad, tu energía, tu tiempo, tu mente, son recursos finitos y como cualquier reino, necesitan guardias, necesitan reglas, necesitan firmeza. No necesitas justificarte para proteger tu ciudad, solo necesitas entender que quien se ofende con tus límites es porque se estaba beneficiando de tu ausencia de ellos. Y entonces cuando empiezas a aplicar esta lógica, algo cambia. Esa persona que te ponía a prueba para ver hasta dónde podía llegar, para ver cuántas excusas darías, empieza a retroceder. No porque entendió, sino porque perdió el acceso. Y eso es poder. El tipo de poder que no grita, que no se impone con arrogancia, sino que vibra en la frecuencia de la autenticidad. Maquiavelo lo sabía. El verdadero dominio es invisible. Es aquel que se manifiesta sin alarde, pero que paraliza a quien intenta invadir. Y eso es exactamente lo que hacen tus límites bien definidos. Te vuelven intraducible. Te sacan del alcance emocional de quien solo sabe amar con control y te devuelven la soberanía que siempre tuviste, pero que olvidaste que podías ejercer. Hay una escena que se repite silenciosamente en muchas vidas. Tú ahí, en silencio, mirando el celular, ensayando una última respuesta, no para volver, no para pedir perdón, solo para ser entendido. Pero, ¿y si la verdadera respuesta fuera no responder?
¿Y si la cima de tu poder no estuviera en la última palabra, sino en su ausencia? Maquiavelo diría que el verdadero príncipe nunca avisa que se va, simplemente se va, y en esa partida está toda su soberanía. Desaparecer, en este contexto, no es abandonar. Es cerrar un ciclo donde tu presencia era usada como munición, donde tu empatía se volvía carnada, donde tu amor era moneda de cambio en un juego que solo tenía un ganador, el otro. Puedes sentir que desaparecer es cruel, que irse sin explicación es falta de madurez, que cortar un lazo sin escena final es injusto. Pero, ¿qué es realmente injusto? ¿Permanecer en un campo de batalla donde solo tú sangras? Las personas tóxicas no quieren tu compañía, quieren tu compromiso emocional, quieren el bucle de la duda, quieren el ciclo de la culpa, no soportan el vacío que dejas cuando simplemente te esfumas. Esperan drama, esperan que llores, que grites, que mandes un último mensaje, porque mientras hablas tienen con qué jugar, pero cuando callas y te vas, la partida termina, y pierden más que acceso, pierden sentido. Maquiavelo decía que la ausencia es una de las formas más eficaces de castigo, porque no hiere con gritos, hiere con la ausencia de reacción. Y nadie está entrenado para lidiar con eso. Desaparecer es romper el guión, es volar en pedazos la escena, es hacer que el otro finalmente escuche lo que nunca pudiste decir. Se acabó, de verdad. Y cuando desapareces, comienza algo raro. Te escuchas, te das cuenta de cuánto te entregaste, de cuánto te doblaste, de cuánto te callaste para mantener relaciones que solo existían si tú te borrabas. Y entonces, como quien despierta de un trance, te encuentras ahí, solo. Pero ya no es soledad, es silencio de reconstrucción. Ese tipo de silencio donde finalmente hay espacio para ti, para lo que sientes, para lo que quieres. Porque desaparecer no es borrarse del mundo, es salir de un mundo que te estaba borrando. Y la reacción llegará. Mensajes desesperados, acusaciones de frialdad, intentos de acercamiento disfrazados de culpa o nostalgia. Pero ahora lo sabes, no es amor, es abstinencia de control. No desapareces para herir, desapareces para sobrevivir. No te alejas para dañar, te alejas para no morir emocionalmente. Y cuando te pregunten, aunque sea solo en su cabeza, ¿por qué se fue así? La respuesta será siempre la misma, porque esa era la única forma de volver a sí misma. Desaparecer es poder porque obliga al otro a mirar el espejo que siempre intentaste mostrar con palabras. Y algunos solo ven la verdad cuando el eco de tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier discurso que hayas hecho. Ese es el fin del ciclo, no con fuegos artificiales, no con lágrimas, sino con un paso, un cerrar de puerta, un no dicho. Y ahí, en ese espacio vacío donde antes había drama, nace algo sagrado, tu paz. No esa paz que mendigabas, sino la paz que impusiste, con la única arma con la que nunca supieron cómo lidiar, tu ausencia. Llegamos al punto en que todo se encuentra, el silencio, los límites, la lucidez y tu ausencia. Ya no hay más preguntas que responder, solo una elección que tomar, porque al final de cuentas, no se trata de ellos, se trata de ti, de lo que vale tu paz, de cuánto de tu vida estás dispuesto a hipotecar para preservar vínculos que solo existen si tú te empequeñeces. ¿Te das cuenta? El juego no era entre tú y el otro, era entre tú y el miedo a ser malinterpretado, tú y la ilusión de que el amor se prueba con sacrificio, tú y la esperanza infantil de que, si eres lo suficientemente bueno, nadie te va a herir. Pero Maquiavelo lo sabía, el mundo no es justo, y justamente por eso es necesario ser estratégico. Es necesario dejar de luchar con el corazón abierto en campos minados por quienes usan tu afecto como carnada. Es necesario entender que la empatía no puede ser un pasillo de libre acceso. De lo contrario, se convierte en sendero hacia tu propia destrucción. Y quizá esa sea la mayor transformación. No se trata de volverse alguien frío, sino alguien claro, alguien que no se explica, porque ya se entendió, alguien que no pide respeto, simplemente no acepta nada menos que eso. El verdadero poder no está en controlar al otro, está en no ser más controlado, está en saber que cuando todo falla, aún tienes algo que nadie puede quitarte, tu capacidad de retirarte, silenciosamente, inmediatamente, definitivamente, porque desaparecer en el fondo no es irse, es finalmente aparecer, solo que para ti mismo, sin público, sin actuación, sin permiso. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, me acordé de una noche en específico. Eran como las 2 de la madrugada. El mundo dormía, pero mi pecho parecía estar en guerra. Acababa de salir de una de esas conversaciones que parecen pelea,
pero no tienen gritos. Solo silencio pasivo-agresivo, manipulación sutil y esa sensación incómoda de que, una vez más, me estaba explicando por sentir demasiado. Recuerdo que, al colgar el teléfono, no lloré. Solo me quedé ahí, quieto, en silencio. Y fue en ese vacío que una frase me atravesó como una navaja. Si sigues explicándote, vas a pasar la vida entera intentando convencer a quien ya decidió no entenderte. Esa noche no mandé más mensajes, no llamé al día siguiente, no escribí un texto largo, desaparecí. Y por primera vez en años me sentí presente, completo. Si llegaste hasta aquí conmigo, quiero que sepas, no estás exagerando, no estás siendo cruel por protegerte. Y si alguien te dice que cambiaste, sonríe por dentro, porque sí, cambiaste, necesitaste cambiar. Porque nadie sobrevive intacto después de amar a alguien que usó tu empatía como una correa. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Y ahora, escúchame con cariño y con una pizca de sarcasmo. Si este video tuvo sentido para ti, si alguna frase te atravesó como me atravesó a mí aquella madrugada, dale like a este video. En serio, haz clic en ese corazoncito filosófico de aquí abajo. Comenta también. Anda, cuéntame. ¿En qué momento te diste cuenta de que la bondad se estaba convirtiendo en una prisión? Y claro, suscríbete al canal. No por mí, sino porque necesitas seguir en este camino de deconstrucción con alguien que entiende cuándo es hora de desaparecer y cuándo es hora de reaparecer más fuerte. Y ahora, mientras ves estos videos aquí al lado apareciendo en la pantalla, uno de ellos esconde una verdad que quizá has estado evitando desde hace mucho tiempo. Pero cuidado, hacer clic puede cambiarlo todo. Te espero allá. O number all, fin y al cabo, desaparecer también es una elección.